El título de nuestro mensaje es Orando por la salvación de todos los hombres. Orando por la salvación de todos los hombres. Como cristianos se nos manda orar por la salvación, según la Biblia, de todos los hombres. Y el creyente debe entregarse a la oración. Ahora mire, el apóstol Pablo era un hombre que practicaba la oración. En todas sus epístolas usted va a ver cómo él rogaba: yo ruego por ustedes, estoy pidiendo por ustedes. Pablo oraba mucho por otras personas. Vaya conmigo a Colosenses 4, por favor, dejando su marcador en 1 Timoteo. Quiero mostrarle que no solamente él era un hombre de oración, pero él se gozaba con sus colaboradores. Y aquí él está hablando de un hombre que le acompañaba en oración. Él se llama Epafras y es un ejemplo para nosotros la importancia de orar por otros. Tenemos que aprender a orar, a interceder por otros. Dice Colosenses 4:12. Estamos ahí. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, mire, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en verdad esta es una oración de un pastor. Mi meta es que usted esté siempre firme, que esté perfecto, completo, maduro en todo lo que Dios quiere. Ahora, pero el tipo de oración que vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2 es una oración especialmente una oración evangelizadora. Es la intercesión por la salvación de las almas. Este se desprende en el resto del pasaje y trata del plan de Dios para la salvación mundial. Miren, regrese a Timoteo 2 y note lo que dice el pasaje central de estos 8 versículos. Mucha gente ha enseñado, he escuchado varias enseñanzas y he leído libros acerca de este capítulo, pero separan esos pasajes y yo creo que es un error. Yo creo que todo estos versículos del 1 al 8 tratan de orar por la gente perdida. Y se lo voy a comprobar un momentito. Ven a Timoteo 2:4, estamos ahí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Podremos orar para que una persona sea salva? ¿Es bíblico orar que Dios salve a una persona? Se lo voy a probar un momento, pero miren, yo escuché el testimonio de un hombre de dinero. Este muchacho dijo que él heredó todos los negocios, las compañías de su padre, mucho dinero. Y de pronto él empieza a analizar los libros y dice, bueno, aquí voy a eliminar esta compañía, quizás ya no voy a donar a esta organización. Y entre ellos había un orfanatorio. Ese orfanatorio había recibido mucho dinero. Quizás es la organización que había recibido más dinero que cualquier otra organización que su padre apoyaba. Y él dijo, pues voy a ver de qué trata este orfanatorio, por qué mi papá tenía tanto aprecio por este lugar. Y notó que ese lugar estaba en otro estado. Entonces él llama al lugar, les deja saber que viene a visitar el lugar. Lo reconocieron su nombre, reconocieron su apellido. Entonces él borda el avión, él aterriza y él va al lugar donde está el orfanatorio. Y resulta que es un orfanatorio cristiano, un orfanatorio bautista. Y cuando él entra, nadie le hace caso, porque todos están corriendo a lo que le llaman capilla. Era un orfanatorio con muchos niños y muchos jóvenes. Y él se sienta en la parte de atrás. Y ese día vino el encargado y él predicó un mensaje de salvación. El muchacho toda su vida había huido de Dios, pero ese día su corazón fue agarrado. Dice, no sé, algo en mi corazón, escuché el mensaje, quizás fue la muerte de mi padre, quizás fue todo lo que estaba pasando por la pérdida de él, que mi corazón estaba sensible al evangelio, que ese día yo creía en Jesucristo. Una persona se me arrimó, que me vio triste, él relata, y era que estaba contristado de corazón, y él recibió al Señor en ese momento. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dio el nombre, se le quedó mirando, abrió los ojos. ¿Cuál es tu nombre? Y le repitió su nombre. Ese hombre temblando empezó a escribir el nombre, corrió hacia el frente a dárselo al que predicó. Y cuando él miró el nombre también abrió los ojos, no pudo creer. Y él anunció a la congregación, queridos amigos, les quiero dejar saber que fulano recibió a Cristo, y todos se echaron de porras. Y el muchacho que estaba atrás estaba un poco sorprendido. Al final todos se arriman a saludarlo, mirándolo como un célebre. Finalmente el encargado le dice, si tú te sientes un poco fuera de lugar, quiero dejar saber qué sucede. Tu padre prometió apoyarnos cada mes con tal de que orábamos por ti, para que tú seas salvo. Nuestro orfanatorio te conoce a ti por años y años y años, no de vista, solo de nombre. Y hoy Dios contestó la oración de tu padre. ¿Creemos que Dios contesta oración? Amén. Ahora, los que no oran por los perdidos no saben de esto.
Los que no saben evangelizar no saben de esto. Muchos, me temo decir, hasta aún quienes enseñan muy bien la doctrina, la sana doctrina, pero nunca se atreven a hablarle a otro de Cristo, carecen de esta oración tan importante, de orar por la gente perdida. Vaya conmigo a Isaías 53, por favor. Quiero mostrarle el ejemplo de Jesús. Jesús, el Mesías prometido, en Isaías, Él oró por los pecadores. Isaías 53, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera, ahí en Isaías 53, versículo 12. Dice así: por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo el pecado de muchos. Note la siguiente frase: y orado, ¿por quién? Transgresores. Jesucristo oró por los pecadores. ¿Cuándo oró Jesús por los pecadores? Este pasaje dice que Él estaba contado entre los pecadores. ¿Cuándo fue Jesucristo contado entre los pecadores? Conmigo a Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y perdone, hermanos, si voy a ir un poquito rápido. Hay bastante escritura que cubrir en esta tarde. Algunos ya nos hemos impuesto, pero algún día voy a ser más lento. La semana pasada nos visitó un predicador, un predicador americano. Sí lo vieron allá atrás sentado, muy buen amigo. Me dice una buena amistad. Y él es americano. Entonces cuando él me escuchaba predicar, dice: usted predica muy rápido. Ya le entiendo. Y se le voy a admitir algo, me dijo él. Ahí en YouTube yo le ponía el lento. Hay una manera de hacer su audio lento. Dijo: pues gracias por escuchar, ¿verdad? Aunque lento, pero lo escucha. Y Lucas 23, 34, estamos ahí. Amén. Y Jesús decía: Padre, ¿qué dijo ahí? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De quién hablaba Jesús aquí? Aquí habla quizás de los que la atormentaban tanto a los judíos que le crucificaron. Jesucristo pidió que Dios perdonara a los transgresores, que Él salvara al mundo. Mire lo que dice Romanos 10. Vemos el ejemplo de un hombre llamado Pablo. Pablo oraba por la salvación de los que eran sus hermanos según la carne. Pablo, siendo aquí inspirado por el Espíritu Santo mismo, tenía un continuo dolor en su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 1. Estamos ahí. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Note que dice: el anhelo de mi corazón. Yo quiero que los israelitas se salven. En Romanos 9, del 1 al 3, nos da más claridad en cuanto a ese dolor o ese anhelo en su corazón. Dice Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito al infierno, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo: mire, Dios me es testigo, yo tengo un dolor, y dijo él, continuo. Todos los días pienso en ellos. Quizás pensaba en parientes que él tenía, seres queridos, quizás primos, hermanos. Y él dice que su deseo, note, él lo está diciendo y Dios lo atestigua. Es su deseo de que él sea anatema, que yo vaya al infierno, con tal de que mis hermanos vayan al cielo. Ahora, diría, ¿por qué piensa esto? La mejor manera que se lo he explicado aquí, algunos quizás se acuerdan, es se lo compara a sus hijos. Si Dios le diera la opción a usted, o su hijo se va al infierno, su hija se va al infierno, o usted. Es una decisión muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que así funciona, no funciona así, porque Pablo mismo está simplemente expresando su deseo y su anhelo, pero si así fuera, yo creo que la mayoría de nosotros padres dijéramos, pues, que yo sea anatema, que mis hijos vayan al cielo. Yo veo a mis 6 hijas y es mi anhelo y deseo que ellas estén en la presencia del Señor para siempre. Pero aunque Pablo deseara irse al infierno, la decisión está en creer. Porque mire Romanos 9, versículo 30 al 33. ¿Qué fue el problema de estos? Bueno, dice ahí, nos deja saber por qué no fueron salvos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no? ¿Por qué, perdón? Porque iban tras ella, ¿qué dice ahí? No por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién en la piedra de tropiezo?
Jesucristo, como no creyeron en Jesucristo, entonces tropezaron en Jesucristo y ellos no obtuvieron, no alcanzaron la justicia que es por fe. ¿Y quién se salva por las obras? Nadie. Y es por eso que Pablo en el capítulo 10 dice, es mi oración que mis compañeros, mis parientes según la carne se salven. Tenían la esperanza de que ellos fueran salvos. Regresemos apenas a Timoteo capítulo 2. Vamos a ver entonces las instrucciones relativas a nuestra oración evangelizadora. ¿Por qué tenemos que orar para que otros se salven? Escuche, si usted es salvo, es salva, alguien oró por usted. Téngalo por seguro que alguien pasó tiempo orando y pidiendo por usted. En el caso de nosotros, quizás fueron nuestros propios padres. Algunos de ustedes quizás fue su cónyuge, su esposa, su esposo. Quizás fueron nuestros vecinos. Quizás fue una persona como usted y yo que ni conocemos, que estamos orando simplemente. Oramos y ponemos un video en el internet orando que Dios lo use y mucha gente así se salva. Dejando un folleto en la puerta de su casa y aquella persona con un interés, ¿qué significa esto? Se acerca a una iglesia donde alguien le habla de Cristo. Yo le puedo dar decenas y decenas de anécdotas y experiencias donde la gente sentía algo y de pronto se dan cuenta, alguien estaba orando por mí, alguien estaba pidiendo por mí. Vamos a ver en primer lugar ahí el mandato de orar por los perdidos. Dios nos da una orden, bueno, por medio del apóstol Pablo. 1 Timoteo 2:1 dice la Biblia de esta manera: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, note que dice coma y punto ahí, no termina la oración. El pensamiento no termina en ese versículo. A veces algunos lo han limitado a ese versículo, pero este pensamiento continúa hasta el versículo 8. Ahora, note que Pablo escribe, exhorto ante todo. ¿Qué significa ante todo? Está hablando de prioridades, hablando de importancia. La iglesia debe comprender la importancia de su misión evangelística y la función de la oración para cumplirla. O sea que no debemos ser una iglesia nada más que sale a evangelizar. Y qué bendición que salimos a evangelizar y lo debemos hacer más constante, con más fervor, pero también tenemos que orar y orar y orar más. Ahora cuando salimos orando, pidiéndole a Dios que salve a la gente, que nos use, Dios nos empodera. Ahora, queremos que usted comprenda un equilibrio, porque algunos vienen de un fondo donde malinterpretan el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo es que Dios nos habilita y nos usa para predicar el Evangelio. Cuando usted ve a las personas siendo llenas del Espíritu Santo en el libro de Hechos, no era para hacer cosas extraordinarias, cosas raras, ni hablar en lenguajes que nadie conocía, siempre era con el fin de evangelizar. El Espíritu Santo nos llena para hacer su obra. Note la palabra exhortar ahí. Exhortar significa pedir a una persona con razones o ruegos que hagan o dejen de hacer una cosa. ¿Y qué está pidiendo Dios? ¿Qué está pidiendo aquí? ¿Qué está rogando Pablo? A que oremos por la salvación de los perdidos. En primer lugar, vamos a ver los elementos de la oración. Los elementos de la oración. 1 Timoteo 2:1, vemos las palabras ahí. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Ahora bien, le vuelvo a decir, ¿es bueno salir a evangelizar? Sí. ¿Es bueno salir a evangelizar sin haber orado? Eso no es bueno. Y es por eso que quizás estamos dándole y nadie va a recibir al Señor. Tenemos que ir orando. Es como cuando un muchacho consiguió un trabajo para cortando esos árboles altos. Y él era joven y era fuerte, así como su servidor. Entonces él se creía muy fuerte y más inteligente. Veía que puros que trabajaban ahí eran puros hombres ya mayores. Yo decía, no, ahorita les voy a enseñar a estos viejitos cómo se corta. Y él empezó, pum, 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 y tumbó su primer árbol, su segundo árbol, tercer árbol, y notaba que los ancianitos se iban. Y ahora se fueron, tampoco ya se cansaron. Y él siguió cortando, ya llevaba 11 árboles, ya era mediodía, pero ya estaba bien cansado. Los ancianitos regresaban, cortaban un árbol y se iban. Regresaban, cortaban un árbol y se iban. Y él estaba yo en su 11º árbol, número 12, y no le podía, ya estaba demasiado, ya estaba muy cansado y ahí se quedó, todo el resto del día se quedó en ese árbol. Y los demás ancianitos, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30 árboles. Ahí viene ya con las manos hinchadas, los brazos cansados. Nada más los viejitos lo miraban. Y él dijo, oye, ¿qué hicieron o qué? Dijo, mira hijo, siempre que cortábamos un árbol, íbamos y afilábamos el hacha. Entonces regresábamos bien afilados, era. ¿Y tú? Ahí te quedaste. ¿Cómo se llama cuando ya no tiene filo? ¿Agudo? ¿No? ¿Cómo se dice?
¿Desafilado? Ya te desafilaste, hermano. Entonces, esta es una ilustración muy sencilla de entender que nosotros tenemos que constantemente volver al trono de la gracia, pedirle a Dios que nos use siempre que salgamos a evangelizar. Y no creamos que es que yo soy fuerte, es que soy inteligente, es que yo sé debatir, es que yo sé cómo dar unas respuestas, es que yo sé cómo envolverlos, cómo arrinconarlos. No, no se trata de eso, se trata de ir en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ir en oración. Por eso es importante, exhorto ante todo. Nosotros como iglesia tenemos que no solamente cumplir con ir, pero tenemos que orar. Y no solamente orar por los que conocemos, orar más allá por la gente que no conocemos. Ahora hay unos elementos de oración. Tengo ahí la lista, la puede ver y está en el pasaje. Son 4 elementos, 3 de ellos son muy sinónimos. Es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Algunos de estos términos, como digo, son sinónimos, pero vamos a ver los diferentes aspectos de la oración. Primero vemos rogativas. Rogativas, viene la palabra ruegos, obviamente, ruegos intensos por una necesidad o necesidades urgentes. O sea que al mirar a las multitudes de la humanidad perdida, lo enorme de la necesidad debe arrojarnos de rodillas en oración evangelística. O sea, hay una urgencia que la gente se va al infierno. Usted cuando maneje ahí en el auto y usted pase las miles y miles de personas, porque no diga que de aquí a su casa no ve casi miles y miles de, cientos de personas. Mucha gente caminando por arriba y para abajo. Mira lo que dice Lucas 10, versículo 1, por favor. Hay una necesidad de obreros y Dios nos manda a rogar por más obreros. Recuerde, estamos hablando de rogativa, ruegos intensos, una necesidad urgente. Cuando una persona está en una situación desesperada para buscar ayuda, ruega. Lucas 10, versículo 1, estamos ahí. Amén. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él con toda ciudad, a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, primero vemos que hay una necesidad de orar por obreros. Hacen falta obreros para la mies. Judas, versículo 23. Vaya Judas 23. Amén. Note la urgencia aquí, en este pasaje. ¿Estamos ahí? Amén. A otros salva. Un momento, ¿quién salva? ¿Dios o nosotros? Porque aquí le dan imperativo a los creyentes a que salven. ¿Somos nosotros que salvamos? Pablo decía en una ocasión que él se hacía de una manera para ganar a mayor número y se hacía como el judío para ganar al judío, se hacía como el gentil para ganar al judío, con tal, dijo al final, de salvar a muchos. Ahora, no es que nosotros somos los que salvamos a la gente, sino que aquí vemos una obra personal. Es una obra de cada persona. Cada quien debe tomar la responsabilidad de hablarle a otro de Cristo. A otros salvar. Note la urgencia, arrebatándoles ¿de dónde? Del fuego. De otros tener misericordia con temor, mira, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, ¿me podrá ayudar usted? Vemos la urgencia. Dice la Biblia que tenemos que salvarlos porque como que se están cayendo en las llamas y tengo que yo arrebatarlo. ¿Sí vio ahí? Esa es la expresión que Dios usa para darnos a entender la urgencia de esta situación, que hay personas que de aquí a una semana ya no van a estar con vida, de aquí a un mes ya no van a estar con vida, de aquí a un año ya no van a estar con vida y van a pasar la eternidad a la condenación eterna. Y Dios aquí como que dando una orden al creyente que tiene que ir y él tiene que ver la urgencia de que hay gente que está por caerse en las llamas y él tiene que... ¿Alguna vez lo han arrebatado a usted de un peligro? ¿Sí? Ahí me acuerdo, mis hijas estábamos evangelizando, tenía 2 y salió un pitbull. Esos perros peligrosos los ha visto, pero salió con ganas. Yo no sé cómo le hice, pero a mis 2 hijas la barda la subía y así las pasé de un lado de la barda. Vi unas fuerzas supernaturales, hermano. Parecía yo como un endemoniado, no sé, pero era una urgencia. Las arrebaté del peligro porque hay una urgencia. Le vuelvo a repetir. Las rogativas hablan de orar porque el juicio se apremia para muchas personas. Vemos ahí rogativas, pero también vemos oración. Y la oración es simplemente habla en el contexto de toda la Biblia. Cuando vemos oración, habla de adoración y reverencia, respeto. Vaya Romanos 10.1. Romanos 10.1 lo vimos hace un momento.
Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando venimos a orar a Dios, vamos a hablar con Él con reverencia y pidiéndole a Él con respeto. No podemos en realidad venir a Dios y declarar algo y decir, yo declaro que tú vas a ser salvo. No existe así. Tenemos que ir a Dios, rogarle, venir reverentemente y decirle, Señor, obra en el corazón de fulano, sutano. Las peticiones es simplemente acción de pedir. Señor, te pido que salves a mi hermano, te pido que salves a mi hijo, te pido que salves a mi esposa, a mi madre. Pero vemos también lo que es acción de gracias. Y eso es orando con un espíritu de gratitud y expectativa. O sea, se nos ha dado el Evangelio por gracia. Y usted debe dar por gracia lo que usted recibió. Y es un privilegio que se nos da a predicar el Evangelio. Y muchos van a responder por fe. Y por eso damos gracias a Dios, porque el Evangelio tiene poder para salvar las almas. Estos son los elementos que enriquecen nuestra oración cuando oramos eficazmente por los perdidos. Si no están presentes, necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Estamos en verdad conscientes de la condición desesperada de los que están perdidos? Queremos en verdad que Dios se glorifique en la salvación de las almas. Nos compadecemos por la apremiante realidad de su condición de los perdidos, tanto en este tiempo como en la eternidad. Si falta algo de estos componentes de su oración, entonces usted va a ser un cristiano muy indiferente. No hay nada peor que un cristiano que no le importe las almas perdidas. Y no hay nada más que un cristiano egoísta que no le importe las almas perdidas, porque usted ya es salvo. ¿O no? Habían 2 hombres que eran leprosos y ellos ya eran 10 hombres, 10 leprosos, y uno ya decidió, ¿sabes qué? Nos vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si vamos al campamento del enemigo, nos van a matar. Quizás nos tendrán piedad, pero ellos fueron y notaron que no había nadie, absolutamente nadie. Dios había mandado como un sonido nada más de efecto. Escucharon unos grandes carros. La Biblia dice que se atemorizaron tanto que se fueron y dejaron todo. Dejaron la comida, dejaron el oro, dejaron absolutamente todo. Entonces ellos estaban ya gozando de las comidas, ya hasta andaban ahí como el lunes estábamos nosotros. De una tienda a otra tienda, ya casi a reventar. Y ellos se decían entre ellos, mire, y lo que había sucedido es que este reino había situado Israel y había cerrado, nadie entraba, nadie salía, se acabó la comida, la gente estaba comiéndose el estiércol de las aves, estaban comiéndose a sus propios niños, dice la Biblia. Entonces había mucha hambre y ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hay gente allá adentro que necesita lo que hay acá. No estamos haciendo bien. Podemos ser egoístas. Podemos simplemente gozarnos, yo ya tengo mi salvación, pero la realidad si no estamos haciendo nada, no estamos haciendo bien. Tenemos que orar por los perdidos. Mire lo que dice el versículo 1 de nuevo, vamos a ver el alcance de la oración. Recuerde que los elementos de oración es rogar que Dios salve a las almas perdidas, pero vamos a ver el alcance. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice ahí? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Con frecuencia nuestras oraciones se centran en nuestras propias necesidades. Y oren por mí, yo tengo esto. No se malentienda, oramos por usted, oramos unos por otros. Yo le pedí ayer que orara por mi hija y debemos orar unos por otros. Pero debemos orar un poquito más allá, extendernos más allá a orar. Pablo dice, ¿por quién? Todos los hombres. Mire el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Le voy a leer unos pasajes, usted simplemente escuche, por favor. Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte ¿de quién? Del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En Romanos 5 dice la Biblia que Cristo justifica, el capítulo 4, justifica al impío, declara justo al impío. Dios no quiere que el impío se muere. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos pasados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, miren, aquí hay un concepto que quizás no todos están de acuerdo en la teología, que todos los hombres es todos los hombres.
Y quizás algunos dirían que es un grupo limitado y hasta enseñan una gracia limitada o una expiación limitada. Yo no sostengo esa enseñanza porque hay tantos pasajes en la Biblia que contradicen eso. Ahora, la manera que se puede uno envolver es cuando usan la palabra muchos. Es que Cristo murió por muchos y no todos. Empiezan a haber una deducción en la interpretación de la Biblia. Pero déjale una pregunta. Si mi familia y yo somos 8, ¿somos muchos? Comparado a la familia de hoy, ¿somos muchos? Ahora, ¿sí o no? Pues sí. Dirían, no, cuando entramos nos quedan mirando. Y luego bien, todavía faltan y ya pasa así. Para muchos podríamos ser muchos. Vamos a suponer, bueno, somos muchos. Ahora, estamos ahorita todos aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Allá están 2. Somos muchos y somos todos. ¿Todos es muchos? A veces. ¿Muchos es todo? A veces. No quiere decir entonces que Cristo murió por muchos, solamente un grupo. Muchos puede ser todos, porque todos son muchos. ¿No piensa usted? Si existen 1,000 millones de personas, si Cristo murió por 10,000 millones de personas, ¿son muchas? Son todas. Bueno, déjenle muestro un pasaje en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Estamos ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Aquí quién se refiere? ¿Todos los hombres son quién? Aquí. Cuando conviene son todos. Y cuando no conviene entonces no son todos. Entonces aquí sí son todos, por cuanto todos pecaron. Mira, le queda otro pasaje, versículo 15, ahí mismo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron... Ok, ¿quiénes son los muchos aquí? Oh, entonces aquí los muchos sí son todos. Mira la siguiente parte. ¿Dónde estoy? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. Ahora note el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes son los muchos aquí? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchos aparece bastante, aparece muchas veces ahí. Entonces, una manera muy sencilla de comprender la manera que yo veo este pasaje es que muchos se refiere a todos. Porque el pasaje dice todos son pecadores. Todos, absolutamente todos han pecado. Después dice muchos son los pecadores. Sí, porque todos son muchos. Ahora le muestro un pasaje en Gálatas capítulo 2, un pasaje muy conocido. Hay pasajes en la Biblia que dice que murió por las ovejas y dicen ahí pues solamente murió por las ovejas. Y empiezan a deducir que solamente por ese grupo, o solamente murió por los creyentes, o solamente murió. Mire, en Gálatas 2, versículo 20, estamos ahí. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué hizo? ¿Por quién? Entonces Pablo aquí está diciendo que solamente murió por él. Murió por mí. O sea, usando esa misma lógica que a veces usan, que solamente murió por muchos, entonces lógicamente Pablo pues, está diciendo que solamente murió por él. Si estamos viendo que no es la manera que funciona esa lógica. Lo que le estoy diciendo, y vamos a ver otros pasajes en la Biblia, que dice la Biblia que Cristo murió por todos. Tito 2.11, vaya conmigo a Tito 2.11, le leo 2 Corintios 5.15, dice, y por todos murió. Tito 2.11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice ahí? A todos los hombres. ¿Y a quién dirá? ¿Quién será todos los hombres aquí? En Juan 1.9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A lo suyo vino. O lo rechazaron los suyos. Más a todos los que le sirvieron. Porque esa luz alumbra a todos los hombres, según Juan 1.9. Primera de Juan 2.2. Primera de Juan 2.2 lo leímos esta mañana. Mire, y no se trata de que es justo o no es justo, eso no tiene nada que ver. Si la Biblia me dice claramente que es un grupo particular, yo lo creería, yo abrazaría eso. Que sea justo o no, no me importa, lo que importa es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la verdad. Y dice la palabra de Dios que Él va a tener misericordia a quien Él quiere tener misericordia en Romanos 9. En el 11 nos aclara que Él tuvo misericordia a todos. O sea que la misericordia es hacia todos. En 1 Juan 2.2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por quién. ¿Quiénes son los nuestros? ¿De quién se refiere aquí el apóstol Juan?
O sea que hay dos grupos. Los que son los creyentes, hijitos míos, se refiere a él, a los creyentes y a él mismo, a los nuestros, sino también por los de él, todo el mundo. Primera de Pedro, Timoteo 4:10. Vamos ahí. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de ¿quién? Todos los hombres. Pero note esta siguiente frase: mayormente de los que creen, en opuesto a los que no creen. Es Salvador de todo el mundo, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, eso también habla, no importa su color, su cultura, sus circunstancias, trasfondo, no agrupa su grupo exclusivo, cuál es su pecado, su maldad. Dios limpia todo pecado a todo aquel que cree. Pero mire, su aplicación, según Romanos 1:16, es aquel que cree. No solo Dios murió, si yo creo que Cristo murió por todo, yo no creo en el universalismo tampoco, que todos entonces van a ser salvos. Eso no es verdad. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces vemos que hay una condición para poder recibir la salvación. La lógica de muchos es, bueno, si Él murió por todos, entonces todos tienen que ser salvos. No, eso no es verdad. Porque no todos han sido justificados. Note que la expiación de Dios alcanza a todo pecado, pero para que la persona sea salva es necesario ser justificado. Y es la parte donde muchos hemos ignorado. La justificación por medio de la fe. Recuerde que la muerte de Cristo no salva a nadie. Escuche. Dice Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, aún permaneces tus pecados. Entonces necesitamos la resurrección de Cristo. Y la Biblia dice que por la resurrección, por su vida, seremos justificados. O sea que en su muerte, Él pagó el precio por el pecador. Pero en la resurrección tiene el poder para justificar. Sin la resurrección no hay justificación. Sin la resurrección nadie puede ser declarado justo delante de Dios. Entonces no se trata nada más de la expiación. La justificación sí es limitada. Y se limita a todo aquel que cree. 1 Corintios 1:21 nos dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los creyentes. Ahora, si alguien tiene una postura diferente a esto, no me tome mal, escuche nada más. Usted también estudie la palabra de Dios. Yo he estudiado, he leído, he escuchado. Y cuando yo leo la Biblia, hay ciertas cosas que yo no me parece que encajan en esa doctrina. 1 Corintios 1:21, estamos ahí. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes o a los que creen por la locura de la predicación. Note que a Dios le agradó, a Dios fue el que dijo, el que lo determinó. Fue la idea de Dios. No socavamos de ninguna manera la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él está por encima. Y en su soberanía Él dijo, me agrada a mí salvar a los creyentes. No lo hace menos Dios, no lo hace menos Salvador. Él simplemente lo ha determinado, al menos yo así lo veo. Ahora, por ejemplo, hay un pasaje que dice que los designios de Dios se van a cumplir. Pero después dice en Lucas que los fariseos rechazaron los designios de Dios. ¿Qué es el designio? Es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, según este pasaje es que todos los hombres sean salvos. Pero hay quienes pueden rechazar los designios de Dios y lo hicieron los fariseos. Romanos 10, el problema está ahí en Romanos 10, versículo 14 en adelante. Y podremos pasar más tiempo analizando otros pasajes. Romanos 10, versículo 14. El versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, pero no es una oración la que salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. El objeto de la fe es lo que salva. Pero mire el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Necesario creer. ¿Y cómo creerán a aquel el cual no han oído? Entonces no estamos diciendo que la gente se va a salvar nada más si oramos por ellos. Alguien tiene que decirles. Tienen que oír para creer. Pero ¿cómo irán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No van a creer si no les hablamos. 1 Timoteo 2:2. Estamos mirando en este punto lo que es el alcance de oración. Vemos aquí a todos los hombres y ahorita vamos a avanzar un poco más en esa frase. Pero mire, también ahí es por todos los reyes y los que están en eminencia. ¿Sí estamos ahí?
Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora, ¿por qué vamos a orar por los reyes? Nosotros no tenemos reyes. Los gobernadores, los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está pidiendo que oremos por ellos? A través de la historia hemos visto gobiernos irrespetuosos contra el Señor y su pueblo ha sido el blanco de su amargura y hostilidad. O sea que a causa de Cristo, los mismos gobiernos empiezan a perseguir a los creyentes. Todavía nada más lo que sucede en Canadá. Nada más acá arribita. Están metiendo presos a pastores por tener servicios. Están metiendo presos a gente por no decir el género correcto. Están lugares en México ahora sancionando a pastores por predicar en contra de los sodomitas y decirle a un hombre que un hombre no es mujer si se quiere decir mujer. Y están ahora metiendo esas leyes, el mismo gobierno. Y es por eso que tenemos que orar por nuestro gobierno. ¿Para qué? Dice la siguiente parte del pasaje, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si vivimos en un gobierno que está tranquilo y nos da permiso de predicar, gracias a Dios por eso. Pero si estamos en un país donde ni siquiera podemos mencionar el nombre de Jesús en oración pública, ya estamos en problemas. Y ese es el problema de muchos de nosotros que más bien somos criticones del gobierno, en vez de orar por el gobierno. Hay que orar. Mira, yo no sé si yo puedo orar, oramos que Biden sea salvo, aquí, oh, Señor. Y le digo por qué. No es porque yo tengo algo en contra de ese señor de una forma personal. Su política se basa, sabe que la política y la cultura van bien de la mano. Y todos esos cambios que están trayendo al mundo, cuando Obama llegó a ser presidente, ningún presidente antes que él aprobaba el matrimonio entre dos hombres, ninguno. Hasta que Obama fue el primero que lo hizo y ahí todos empezaron a poner. Todos los políticos ahora tienen esa banderita ahí en sus etiquetas, allí en su Twitter y todo. Y ya todos están diciendo, mis pronombres son esto y aquello, los del gobierno. Y a través de la historia vemos que los gobiernos han detenido la obra de Dios. Mira lo que dice Lucas 21:12, por favor. Jesucristo mismo predijo esto. Lucas 21:12. ¿Estamos ahí? Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. En Juan 16:12 lo voy a leer. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vaya conmigo a Hechos 12, vemos aquí el gobierno, que es el rey Herodes, echó mano a unos de la iglesia. Y es por eso muy importante que oremos por los gobernantes para que no nos quiten esta libertad. Porque mire, sí tenemos que sujetarnos al gobierno, sí tenemos que seguir las leyes y las normas y pagar nuestros impuestos, dice Pablo, dar tributo a quien te merece tributo, honra. Pero si empiezan ellos a detenernos de hacer la obra de Dios, no vamos a obedecer, no vamos a resistir, no vamos a dejar que ellos nos dobleguen y si nos asustan, nos amenazan, pues tienen dos cosas que podemos hacer, o enfrentamos al rey o nos vamos a otro lugar. Allá usted, yo le dije a mis hijas, ¿qué hago? ¿Me los enfrento o corro? No, papá, entrégate. ¡Wow! Que tienen mucha fe mis hijas. Y dice, pero me van a matar. Dice, pero te vamos a ver en el cielo. ¡Qué bendición! Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este hombre, siendo el rey, estaba actuando para complacer los deseos de un grupo religioso. Y nuestro gobierno hoy está tomando normas, está implementando leyes para agradar a un grupo muy perverso en nuestro país. Le tienen miedo. Tienen miedo a enfrentar y decirle, no, un hombre no es una mujer y un hombre es un hombre y se acabó. No, les da miedo. Piensan, me van a cancelar. ¿Saben qué es eso? Me van a cancelar. Que la gente ya no va a querer apoyarme, no voy a poder buscar trabajo. Las estrellas tienen miedo que ya no los pongan en películas como protagonistas. Los deportistas tienen miedo que los van a correr de un equipo de básquet, le van a quitar sus apoyos, a la gente que le da como patrocinadores. Y tienen miedo pararse por la verdad de Dios. Esto no debe ocurrir en la casa de Dios. Tenemos que mantenernos firmes porque viene oposición del gobierno. Claro que sí viene, va a venir, lo vemos, viene arrasando, como usted no se imagina. ¿Sabe cómo es eso? Porque cristianos toleran eso. Los mismos hijos de Dios, en vez de pararse en contra de la morbosidad y la perversidad del mundo, ahí están. Hay que apoyarlos, hay que ayudarles.
Hay que predicarles el evangelio a los perversos, a los que están allá pecadores. Hay que hablarles de Cristo, sí. Pero mire, también reconozca que hay un grupo de personas que han rechazado completamente al Señor y su agenda es deshacer completamente la obra de Dios. ¿Usted cree eso o no lo cree? Usted debe preocuparse más por eso que por otras cosas. Usted debe orar por estas cosas, que el Señor nos mantenga libres con esta libertad y que tengamos esta libertad de expresión, de adorar a Dios y seguir predicando el evangelio. No se preocupe que su carro ya se descompuso, no se preocupe que su equipo perdió, eso no importa. Lo que importa es que tengamos esta libertad. Tenemos que orar para que sean salvos. Bueno, en algunos casos vemos en la Biblia gobernantes siendo salvos. Usted puede ver a un hombre, un procónsul llamado Sergio, que él fue salvo cuando Pablo le predicó. ¿Sí? Un jefe de una isla fue salvo cuando Pablo le sanó. Y después todos, él dio permiso. O sea, cuando ellos son salvos, pues dan permiso. Qué bendición por eso, ¿no? Había una hermano Cocina, ¿se acuerdan de él? Su esposa era una manager de unos apartamentos. Y cuando venían unos sectas allá, los corría, sáquense de aquí. Pero cuando venían los ganadores de almas, échale, éntrale. Cuando es salva la persona encargada, va a ser bien para nuestro país. Pero es muy difícil. Por eso tenemos que estar orando de perdida si no van a ser salvos, que nos dejen hacer nuestro trabajo bien. Fíjese ahí, 1 Timoteo 2:2. Dice la Biblia ahí, para que vivamos quietos reposadamente, es hablar en condiciones sociables favorables. Tito 3:1 dice, recuérdeles a que se sujeten los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los cristianos no deben ser conocidos como rebeldes, como aquellos que levantan alborotos. Usted no debe andar en ningún alboroto allá, hermano, allá quebrando ventanas y robando ahí el CBS. Y no. Me acuerdo, no me acuerdo qué era la situación, pero un montón de muchachitos aquí hispanos empezaron a salir de las clases. Vamos, hay que marchar por los derechos de los que no tienen los documentos. Y me acuerdo, yo estaba trabajando y miré una ola de muchachos, como unos 200, 300. Dije, mira nomás estos muchachos tan necios. Y luego viene mi hermano, ¿qué estás haciendo tú? Estaba entre ellos, estábamos marchando. Dice, ¿por quién? Todos tenemos papeles, ¿por quién estar marchando tú? Regrésate a la escuela. A veces los muchachos nada más se envuelven en cosas que no, nada más por envolverse. Ahora, si existe el racismo en nuestro país, hay que orar. Pero usted no tiene que andar haciendo ninguna manifestación. ¿Cuánta gente se ha muerto más en las manifestaciones que en la matadera? Mataron a un muchacho y después de una manifestación de 3 meses donde murieron miles y miles. ¿Qué chiste? Pero ¿qué sucede? La gente se envuelve en cosas que no, y los cristianos no debemos hacer eso. Tenemos que orar. Vamos a orar. Si usted quiere hacer algo, la manera que usted puede hacer una manifestación que valga la pena, vaya a evangelizar. Eso va a traer un cambio real en la vida de las personas que escuchen el glorioso evangelio. Orando por los perdidos. Vemos el mandato de orar por los perdidos. Ahora créame, ese fue el más largo. No se me ande desanimando, hermanos, ¿ok? No ande ahí, ya está muy largo. La razón de orar por los perdidos. ¿Por qué vamos a orar por los perdidos? Regresa ahí al primer libro de Timoteo. En primer lugar, vemos porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2, 3-6, porque esto es bueno. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere a esto? El pasaje anterior, ¿correcto? Que es hacer rogativas, oraciones, peticiones, etc. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso le digo que este pasaje trata de orar por la salvación de los hombres. Dice 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Note que ahora el rescate trata del sacrificio, tiene todo que ver con el evangelio. Todo está vinculado a orar por la gente que necesita de Cristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. El evangelio se debe predicar a toda criatura. Mira el versículo 3, dice que esto es bueno y agradable. Es moralmente bueno. Se llaman las buenas nuevas. Es bueno que oremos por la salvación de los perdidos. Dice la Biblia que Dios es el Salvador del mundo. Miren la 2 de Pedro 3:9, por favor. Dios no solamente es el creador, el sustentador, el rey y el juez, sino también el Salvador. Su carácter salvador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Note 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siguiente, vemos que el evangelio debe ser predicado a todos. Regresa a 2 Timoteo 2:4. Porque dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
Conocimiento de la verdad. Para ser salvo se requiere cierto conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es llegar a saber algo, saber o conocer la verdad. Se refiere al verdadero conocimiento que produce salvación. Lejos de desear su condenación, Dios desea que los perdidos vengan a un conocimiento salvador de la verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira Efesios 1:13. Tienen que conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra, el versículo 13, ¿estamos ahí? Habiendo oído la palabra de verdad. Y ahí nos explica qué es la palabra de verdad. La siguiente frase es, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dice la Biblia, que hay una necesidad que ellos conozcan la verdad. Y es por eso que Pablo en el contexto, 1 Timoteo 2:7, dice lo siguiente. 1 Timoteo 2:7, ¿estamos ahí? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea que debemos también predicar el evangelio. En muchos casos la gente que amamos escuchará el evangelio cuando usted y yo le hablemos. Oramos por ellos. Bueno, llega el tiempo donde usted le va a hablar de Cristo. Mi papá oró mucho por sus papás. Mi papá llegó al Señor, el Señor lo encontró en el año 92. Y él escuchó sobre la hora evangelizadora y empezó a evangelizar. Pero él tenía en mente siempre a sus padres. En el año 2000 tuvo la oportunidad de ir hacia México. Fuimos a México, a nuestro estado de Michoacán. Mi papá tenía, yo creo, poco más de 10 años sin haber visto a su familia. Pero es la primera vez que iba allá hacia México siendo ya un cristiano, un creyente. Yo quería saber cómo le iba a hacer mi papá. Porque hablar a la familia sabe que no es fácil. Muy difícil. Ahí le dice claramente que a Jesús lo rechazaron porque no hay honor para un profeta en su propia casa. Pero yo observaba y de pronto la plática siempre tornaba al evangelio. Iba, tráeme la Biblia, Ringo. Y ahí voy. Wow. Y ahí le compartió. Yo empecé a contar la gente a que él le estaba compartiendo. En esa gira que estuvo él en México por unas 3 semanas, estuvimos ahí. Él le compartió el evangelio a más de 60 personas. Todos eran sus hermanos, sus primos, sus parientes. Y me acuerdo solamente uno rechazó, uno negó. Y aún seguimos orando por él, es mi tío Rodolfo. El tío más tremendo de mis tíos que hay. Pero me acuerdo cuando estábamos ahí en la mesa y mis abuelos empezaron a hacerle preguntas a mi papá. Oye, tu tía Rosa se acaba de morir de cáncer hace unos meses. Sí, qué pena, decía mi papá. Pero ella estaba bien contenta. Íbamos y hablábamos con ella y entrábamos bien tristes. Ella nos alentaba, salíamos gozosos. No podíamos comprender. Nos hablaba de que ella iba a la presencia de Dios, que ella se entregó a Cristo. ¿Qué significa eso, Jorge? Explícanos. Ringo, tráeme la Biblia. Le traje la Biblia, pero me escondí porque yo no quería ver a mis abuelos rechazar a Cristo. Oh, mi abuela, la amo mucho, pero tuvo una vida muy dura. Mi abuela, si es que me escucha a veces, abuelita, te amo. Se aventaba unas palabras que, wow, una vida muy difícil. Mi abuelo también. Yo estaba ahí en la sala, sentado nervioso. Volteaba a ver hacia la mesa y veía que estaba ahí. Mi abuelo se quitó su sombrero. Mi papá hojeaba la Biblia, los miraba a ellos así con un tremendo interés. Finalmente veo que mi abuelo agacha la cabeza, mi abuela también. Empieza a derramar lágrimas, mi abuelita. Yo no lo pude creer. Era algo que yo nunca me había imaginado eso. El siguiente domingo mi papá predicó en la iglesia local, había una iglesia local ahí, y llegó todo el pueblo, todo como unos 80 para que me... Se llenó completamente. Y ahí viene mi abuela, tenía más de 20 años de no ir a una iglesia. ¿Por qué sucedió eso? Porque si yo siento que yo soy escogido, ¿por qué todos mis hijos también son escogidos? O sea, ¿habrá un grupo particular? ¿O es la oración eficaz del justo? Ni todos en la Biblia, usted ve a Pablo, él rechazó a Cristo. Él estaba en Jerusalén, él fue criado en Jerusalén, él vio a Jesucristo. Él estuvo presente cuando Esteban estaba predicando
Él dio el voto, ponían la ropa allí atendida, porque él decía, vamos a matar a este blasfemo. Dice la Biblia que él arrastraba a cristianos, los hacía blasfemar en contra del nombre. Porque se supone que en cuanto una persona escucha el evangelio va a ser salvo, si es que ya fue determinado de antemano, pero no fue así, sino que hubo algo espectacular que cambió su parecer, se le apareció Cristo. Y nosotros oramos para que la gente experimente algo espectacular. ¿Cómo qué? Como una pérdida, como un accidente, que Dios le ponga una conciencia espiritual. Yo no puedo comprender cómo funciona todo esto, pero dice la Biblia en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es toda criatura? A toda persona. Dios quiere que todos vengan a este conocimiento de que Cristo murió y pagó por ellos. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tienen que comprender que hay solamente un Salvador. Isaías 44:6, yo se lo leo, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente hay un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. No hay otro nombre, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, hay solamente un camino. No hay muchas maneras, hay solamente una manera, y es Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este fundamento es de la salvación. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un mediador es uno que media o intercede a favor de otra persona. El único mediador no es un sacerdote, no es María, no es una persona, solamente es Jesucristo. Hebreos 12:24 dice así, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esta es la vida eterna que Dios nos promete mediante el nuevo pacto en Cristo Jesús. El ser salvo, recuerde, no trata de ser algo, trata de poseer algo. Entonces es necesario que la gente tenga este conocimiento. Si no conoce esto, no puede ser salvo. Si dice es Jesús y mi religión, eso no es lo que la Biblia dice. Si dice Jesús y mis obras, eso no es salvación. Es Jesús y yo voy a implorar a un santo, a María, no, eso no es salvación. Es Jesús y nadie más. Jesús y nada más. Si usted tiene este conocimiento, entonces usted es salvo. Puede creer y ser salvo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, se puede rehusar. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 1 Timoteo 2:6, regresa ya por favor. Hay un solo sacrificio por la salvación. 1 Timoteo 2:6, ¿estamos ahí? Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra rescate es el precio que se pide o se paga para rescatar a una persona. O sea que Cristo se ofreció su vida en rescate como el sacrificio por el pecador. Mira de Juan 3:18, le voy a leer lo que dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Jesús no lo arrastraron a la cruz. Él no fue con temor a la cruz. Él dice con el gozo puesto delante. Él quiso ir a la cruz. Él se entregó por los pecados. Él es el rescate y se debe predicar. 1 Timoteo 2:7, regresa ya por favor. Pablo dice por eso de nuevo, para esto yo fui constituido predicador. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:20, se necesita un predicador. Ya vimos que se necesita creer el evangelio, tiene que oír el evangelio, tiene que haber obreros que prediquen el evangelio, tiene que haber una iglesia que envíe y debe haber un creyente que ore por ellos. 2 Corintios 5:20. Estamos ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿quién? Nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. ¿Cómo le decimos ahí?
Reconciliaos con Dios. Es como que si yo estoy rogando en lugar de Dios. Yo ya soy salvo, el Señor me salvó. Y ahora dice, Ringo, ve y dile a Oscar que él tiene que conocer a Cristo. Entonces yo vengo en el nombre de Dios rogando, como que si Dios mismo está rogando. Oscar, tienes que entender, eres un pecador, vas rumbo al infierno, pero Cristo pagó por tus pecados. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos una vida eterna. Y lo que Dios quiere de ti, Oscar, no es que dependa de tus obras, no es que dependa de una religión. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que en mí cree entrará y será salvo. Y dice la Biblia que Dios, Jesucristo, es el único medio para salvarnos. Y yo tengo que implorarle a Él que se reconcilie a Dios por medio de Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, creo. Me han dicho personas, no creo. Le dije, ¿comprendiste lo que te expliqué? Yo lo comprendí bien. Le dije, ¿qué te impide? No puedo dejar mi religión. No puedo yo dejar esto. No, es que otros veneramos a María y ustedes no. Entonces ahí entra un dilema donde ahora le estoy explicando con la Biblia, mostrándole. Podría yo mostrarte en la Biblia lo que dice, ¿quieres conocer la verdad? Ok, está bien. Y se lo explico. Y si la persona me dice, ahora lo comprendo, lo entiendo, hay un solo Dios, hay un solo mediador. Es el conocimiento que necesitan. Le estoy implorando para que sea salvo. ¿Crees en Jesús? Amén. ¿Portarte bien? No, ¿Ir a la iglesia? es bueno, pero no. ¿Te va a salvar la iglesia? No. Con razón no vas. Es la gente así le digo, no, pues no voy, pues con razón, por eso no estás seguro. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Esa pregunta se le hizo un carcelero a Pablo y a Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Es muy sencillo, tan sencillo, lo he enseñado aquí que un niño lo puede creer. Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Vemos ahí, Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños, y si alguien no se humilla como un niño, no tiene una dependencia total como un niño lo hace, y usando el ejemplo de un niño, porque creo que un niño puede comprender. Es tan fácil como tomarse un vaso de agua. ¿Usted ha tomado agua? Sí, claro. ¿Está pasado por una puerta? Sí. Sí. Está sencillo, está comiendo un bocado de pan, lo mira ahí, está comiendo un panecito. Y es así tan sencillo, las cosas es sencilla. La Biblia habla de la simplicidad del Evangelio. La gente lo ha complicado. Un muchacho me dijo claramente, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Le dije, pues está bien, te vas a ir al infierno. Porque esta salvación no cuesta nada. Es una salvación barata. No, ¿verdad que no es barata? ¿Es salvación barata? ¿Es salvación? Gratuita. Oh, barato y gratuito es muy diferente. Que yo vaya y me venda un teléfono barato, a que me lo regalen, es muy diferente. Es la isla justificados gratuitamente por la fe. Gratuitamente es absolutamente gratis, la dádiva, el don de Dios, es algo que recibo sin esperar yo darle algo a cambio al que da el regalo, el dador, lo da por amor, misericordia, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, somos salvos por la fe. Y lo único que Dios dice, le agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Crees de corazón? Sí. Qué bendición. Tome asiento, por favor, caballero. Estamos mirando orando por los perdidos. Vimos el mandato de orar por los perdidos. Vimos la razón de orar por los perdidos. Y por último, vemos la actitud correcta de la oración por los perdidos. Regresa a 1 Timoteo 2, veamos el versículo 8. Quiero, pues, vemos ahí, la palabra pues indica que este versículo va con la sección precedente y no con la que sigue. No te quiero pues que los hombres, se refiere frente a las mujeres en la congregación, son los hombres. Está hablando Pablo una oración en la congregación. ¿Quién debe dirigirla según este pasaje? Es los hombres. ¿Puede una mujer orar en la iglesia? Claro que sí, podemos orar. Cuando hacemos grupos de oración, oramos juntos ahí cada quien, pero una oración pública debe ser guiada, liderada por los hombres. La próxima semana veremos algo acerca de eso. En Corintios también dice la Biblia que la mujer debe callar en la congregación. Pero recuerda, no significa que, hermana, cuando entre... No se trata de eso. Se trata de que una mujer no puede tomar un puesto en la iglesia para dirigir en la congregación, una enseñanza, una predicación. Lo puede hacer un grupo de damas, un grupo de niñas, quizás hasta un grupo pequeño de niños. Pero generalmente este pasaje se refiere a gente que ora en el público. Pero este pasaje va vinculado a lo que es la oración por los perdidos. Porque mucha gente dice, ¿qué no puedo yo levantar las manos cuando oro? ¿Qué dice ahí? Los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Pero se olvidan, las manos deben ser ¿qué? Santas.
Me decía un hombre que andaba bien mal, pero en pecado. Hasta cuando hablaba podía yo oler que andaba todavía tomando un poco de Pepto, ¿cómo se llama? De un poco de Advil. No, NyQuil, no sé qué estaba tomando, pero olía como NyQuil. Este pasaje me recuerda en Santiago que dice, limpiaos las manos, pecadores. O sea, las manos indica la conducta del creyente. Una persona, para que Dios bendiga y escuche la oración, se necesita ser una persona justa. Le voy a leer lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Note esta última frase. La oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Las manos santas es de aquella persona que vive en santidad, una conducta santa. Cuando ora a Dios, su oración se convierte en una oración eficaz, una oración que Dios va a contestar. Una persona que vive en pecado, Dios no escucha esa oración. Entonces no está implicando que debemos orar en la iglesia con las manos arriba. Ahora, si usted se siente bien, levantar las manos, ok, adelante, está bien. Yo no le voy a impedir a una persona, pero no crea que al alzar las manos ya tiene más poder o tiene más habilidad o no sé qué es lo que está pensando. Usted va a recibir más, mira, como lo está haciendo así. Yo no creo que eso no indica nada en la Biblia. Ahora, había gente en la Biblia que oraba con las manos arriba, sí. La Biblia alzaba las manos, no hay nada malo. El problema es que este pasaje no explica eso. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer en su casa. Yo he orado de pie, he orado de rodilla, he orado con mi rostro en el piso, he orado con las manos arriba. Señor, te amo y te alabo, pero no es algo que lo hago porque se vuelve algo espectacular. Como aquellos que oraban en la esquina, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que hasta alzaban las manos. Señor, no soy como este que anda ahí, Señor. Entonces, por eso yo creo que es mejor ser un poco más moderado cuando oramos en la iglesia. Y note que es hombres que levantan las manos, ¿ok? ¿Quiénes les gusta levantar más las manos? Porque mire, le vuelvo a decir, se convierte en un espectáculo para muchos y que yo la levanto más que tú y no nos hace más santos ni nos hace mejores. Lo que importa es lo que está en el corazón. Esto se refiere a una conducta santa, pero también un corazón sincero. Dice, levantando manos santas, después dice, sin ira ni contienda. Mira lo que dice Filipenses 1, por favor, vaya conmigo a Filipenses 1. O sea que debemos orar como Pablo oraba, con un corazón sincero, porque Dios conoce nuestros corazones. Ahora, ¿usted cree que la obra de Dios se puede hacer con contienda? O sea, no se debe, pero se puede. Contienda es, voy a hacer esto para que me vean y voy a hacer quedar mal al otro. Eso sí funciona. Hay mucha hipocresía y mucho orgullo, soberbia religioso. Y Pablo lo dice allí en Filipenses 1:15. ¿Estamos ahí? Amén. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¡Wow! O sea que hay personas que lo hacían cuando notaban que Pablo estaba en la cárcel para que Pablo tuviera envidia y para causar contienda. Es por eso que a veces también tenemos que tener mucho cuidado en lo que ponemos en nuestros teléfonos y en nuestras redes sociales. ¿Es por contienda? ¿Es por vanagloria? Mira las almas que estamos ganando. ¿Quién te preguntó? Este mundo de las redes sociales, encuentra a una persona en la calle, oye, no tienes dinero, te quiero regalar estos $100. Ayudando a los pobres. ¿Está visto eso? Y también las cosas de Dios también hacen eso la gente. Vamos a ganar almas. ¿Quién me preguntó? Se supone que vamos, ¿no? Cada sábado. Y a veces lo que estamos haciendo es insinuando algo, dejándole que saber, hey, ¿dónde estás? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mira el 16, los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces yo ahora, vinculando este pasaje a lo que estamos leyendo, 1 Timoteo 2, es que cuando oremos debemos ir con un corazón sincero, un corazón que no está buscando la propia gloria. Señor, llena nuestra iglesia para que seamos una iglesia grande. No se trata de eso, se trata que Dios salve a las almas, que Dios obre en ellos. Y mire, créame, algo que yo he estudiado y conozco son iglesias. Sabemos cómo inflar una iglesia, sabemos cómo se llena una iglesia, sabemos cómo hacerlos venir, sabemos cómo hacerlos que se queden y estén aquí a gustos, pero esa no es la que Dios nos mandó. Él nos mandó a predicarles el Evangelio. Y Dios es el que añade a la iglesia. Entonces, la manera que nosotros queremos que la persona venga a la iglesia es una asamblea de gente salva, bautizada, llamada aparte, con un propósito. Eso es lo que significa ser una iglesia. Pero si inflamos la iglesia, es decir, imagínense, si dijimos, hey, para la otra semana vamos a donar, vamos a rifar más bien, un PlayStation 5. Hombre, usted está bien y se apunta 3 veces. ¿Quién no va a venir? ¿Quién no va a llegar?
Y ahí se va a llenar la iglesia, tremendo avivamiento que estamos teniendo. Eso es contienda, eso es por vanagloria, eso no es por las cosas de Dios. Y ahí va ganando el hermano Josué, imagínate. Y todos enojados. Los 200 que vinieron regresan la próxima semana. Yo he estado ahí. El que se ganó el Sega Genesis en el año 94, me acuerdo porque yo también quería ganarlo. Ya no regresó a la iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que habían quienes seguían a Jesús por el pan que les había dado. Y en cuanto él les dijo, ustedes no me siguen por la palabra, ustedes me siguen porque se saciaron. ¿Qué hicieron esos hombres en Juan 6:66? Juan 6:66. Dice la Biblia, desde ese día, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Decían, es dura la palabra, nos dijo la verdad, nos dolió. Y él dijo, es que yo los conozco a ustedes. Me siguen nada más porque mira, hicimos un pozolito aquí en la iglesia y ya vinieron. Jesús les dijo eso. Ya se fueron todos y ahí estaba Pedro, Jacobo y todos. Ya se va la gente, maestros, se nos van. Y Jesús le dice, ¿quién me dice también ustedes? No, Señor, ¿a quién iremos? Ellos se quedaron porque ellos estaban con Jesús por los motivos correctos. Tú tienes palabras de vida eterna. Si alguien viene a nuestra iglesia debe ser porque escucha aquí palabras de vida eterna. Entonces no queremos ni hacer eso, ni evangelizar por contienda, ni ni orar por contienda. No queremos orar para vanagloria, ni para que la gente nos conozca. Si Dios nos exalta, que sea su tiempo. Si nuestra fe, la fe de nuestra iglesia se extiende a todo el mundo, como dice la Biblia, la fe es hoy en todo el mundo, que sea Dios el que proclame eso. Pero nuestro trabajo, nuestra prioridad, exhorto ante todo, es que oremos por las almas de los hombres perdidos y que les hablemos de Cristo. Ahora espero que el Señor le haya hablado y usted sienta algo redarguido. Si tiene algún ser querido, pariente que no conoce al Señor, ore por ellos. Nuestra lista de oración debe estar llena de gente que no conoce de Cristo. Pero ore por ellos todos los días. Bueno, le vuelvo a decir, nuestro fondo somos bautistas, tenemos fundamentales. Nosotros tenemos un celo por las palabras de Dios y por evangelismo. Es algo que tradicionalmente hemos sido conocidos. Ahora, yo sé que algunos se han ido a extremo donde ya la Biblia queda segundo lugar y se enfocan más en llenar la iglesia y comprometen muchas cosas, pero aquí no hacemos esto. Seguimos la Biblia, no seguimos un grupo de iglesias tampoco, somos independientes. Pero a la vez le quiero decir que si usted no ha escuchado o entendido algo así como lo estamos predicando, usted tiene que orar. Escuche, le mostré pasajes, le puedo dar también cosas que yo he observado, si podemos llamarle avivamientos reales, verdaderos, donde la gente se queda y crece una iglesia que honra a Dios, que cumple el trabajo de Dios sin comprometer los principios de Dios. Es algo difícil, sí. ¿Sabe? Cuando yo empecé esta iglesia no recibí mucho apoyo, mucho ánimo de los pastores ya más grandes. No, dijeron, buena suerte, ni que Dios te bendiga, buena suerte. ¿Por qué? Porque no se ve que una iglesia pueda prosperar y crecer en estos tiempos si no compromete los principios de la Biblia y se convierte en un lugar de entretener a la gente, pues así se llena. Pero si se convierte en un lugar donde se le predica a la gente la palabra de Dios, donde se le exija obediencia y santidad, pues no sé si eso va a ser algo difícil. Pero gracias a Dios que usted ha entendido eso, correcto. Usted ha entendido la importancia. Ahora a la vez tenemos este trabajo de predicar el Evangelio. Hay un abogado que conocemos. Es un abogado que se dedica a defender iglesias. No empezó así, su esposa fue la que le dijo, ¿por qué no ayudas a las iglesias? Las iglesias no van a pagar. Y las iglesias no le pagan. Tiene un ministerio que ayuda, a eso se dedica. Una ocasión le llamaron, dijeron, tenemos a un hermano en la cárcel, lo metieron preso. Según está disturbing the peace, dicen en inglés, está causando alborotos en la ciudad. Y él dijo, se le sorprendió. Él rápidamente fue a donde estaba el hermano y le decían una iglesia está causando alborotos. Y él llega a la cárcel y le encuentra nada más a un hombre solo. Le dice, ¿dónde están los demás? No, soy yo solo. ¿Tú estás causando alborotos? Y dice, bueno, es lo que ellos dicen que estoy haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy tocando puertas. Dice, pero ya hay varias ciudades, veo aquí los reportes que ya te han metido preso unas 5 veces. Bueno, es que yo voy y toco puertas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo yo estoy quebrando la ley? La gente vende lo que sea en las calles. Él estaba defendiendo. Dicen aquí que tú estás ahí casi todos los días y todos los días.
Desde la mañana a la tarde, sí. Tú solo, yo solo. ¿Y tu iglesia? Bueno, ellos van los sábados, pero yo todos los días, yo estoy jubilado. Ya lo sacó y todo. Y dijo, no, no tienen derecho de meterte preso. ¿Por qué te arrestaron? No sé, por eso te llamamos. Porque legalmente no lo podían meter preso. Dice el pastor que el abogado lo vio con mucha curiosidad. Le dijo, oye, ¿y qué? ¿Has tenido resultados? Solamente 900 personas. ¿Has ganado 900 personas? No, 900 personas se han bautizado. Yo ni he contado a la gente que ha sido salva. ¿En cuánto tiempo llevo haciendo esto? Bueno, los 900 al principio de año habían pasado 6 meses. ¿Y la gente dónde está? Mucha gente está en la iglesia. ¿Cuánta gente me dijiste? 900 personas. ¿Se han bautizado 900 personas? Sí. ¿Tú solo? Sí. ¿Qué haces? Dijo, me levanto todos los días a las 4 de la mañana y de 4 a 6 oro que Dios salve a las almas. Todos los días. Y desde las 6 salgo a la calle a empezar a buscar gente. Yo no sé de usted, pero muchos dicen, yo no tengo resultados. ¿Cuántas horas? No, no funciona. ¿Cuántas horas? No, es que la gente es dura. ¿Cuántas horas? No, es que la ciudad de Santana, que hay muchos cholos y aquí no se puede. Usted fue salvo y usted era uno de los más tremendos. ¿O no? Que Dios le salvó a usted. Póngase usted, mírese a usted mismo. Dios le salvó a usted. Usted que se burlaba de ellos. Usted que se burlaba de los cristianitos y los hermanitos y los aleluyas. Ahora aquí anda diciendo aleluya usted. Usted que nunca se imaginaba estar en los caminos de Dios. Nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. La pregunta es, ¿cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto oramos por las almas perdidas? Orando por los perdidos, el mandato de orar por los perdidos, la razón de orar por los perdidos y la actitud correcta de orar por los perdidos. Orando por la salvación de todos los hombres. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, yo sé que quizás algunas de las cosas que tu palabra nos dice nos puede redarguir. Señor, danos una conciencia, que viene un juicio que apremia para gente. Pablo, Señor, te imploraba, Señor, salva a Israel. Salva a los que son mis hermanos según la carne. Yo puedo imaginarme a Pablo llorando, Señor, cada mañana rogándote, Señor. Y cómo él de pronto se encontraba en agonía y tristeza. Me da pena, Señor, leer esos pasajes, porque a veces nuestro corazón se llena de preocupaciones pasajeras, cosas insignificantes. Nuestro corazón se consume con pensamientos, Señor, pasajeros, terrenales. Nos afanamos por cualquier cosita, preocupados, Señor, por cualquier cosa. Cuando en verdad, Señor, la eternidad es algo real. Que si un hombre en este mundo pudiera conquistarlo y ganar todo el mundo, pero perdiera su alma, de nada sirve, Señor. De nada tiene sentido que una persona viva una vida bien organizada, con planes y terrenalmente hablando la disfrute. Si no te conoce a ti, Padre, es una tristeza, pasará una eternidad, una condenación, un fuego eterno. Danos un corazón por las almas perdidas, que podamos tomar en serio el pasaje que dice a otros salvad, arrebatándolos del infierno, predicar el evangelio a toda criatura, que estemos dispuestos, Señor, a trabajar y esmerarnos como Pablo lo hizo, y dice, todo lo he llenado con el evangelio, que llenemos todas nuestras ciudades alrededor con el evangelio. Que tu palabra, Señor, sea predicada, que pueda producir esa fe en la gente para creer en ti. Te amamos, nuestro Padre, y gracias por salvarnos a nosotros. Si no estamos trabajando como debemos, Señor, reconozcamos en este día, Señor, que no estamos haciendo bien. Te pedimos, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal, en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros.
También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.